Hola, hola. Buenas tardes a todos. Como han comentado, ha habido un cambio de protocolo, entonces vamos a terminar 10 minutitos antes para poder estar en la térmica cuando clausuremos y así poder participar todos bueno, en el evento de clausura que para eso llevamos 2 días visitando todos los stands, acudiendo a todas las conferencias. ¿Vale? Bueno, la mesa que nos toca hoy, que es la última de Tecnosocial 2024, vamos a hablar de la tecnología para las personas. Os damos la bienvenida de nuevo a la Diputación Provincial. Somos la casa de todos los malagueños, pero es que además en estos días también hemos sido la casa de todos vosotros, de todas las entidades públicas y privadas que se dedican a hacer que la vida de los mayores y de los dependientes sea un poquito más fácil. ¿Vale? Entonces, yo no me voy a extender mucho porque los que tienen que aportar son los ponentes, pero sí quiero dar las gracias especialmente al personal nuestro, a la Oficina de Atención Social, a Encarni Jiménez. Quiero dar las gracias a la térmica, quiero dar las gracias a los compañeros de gestión de espacio y, sobre todo, quiero dar las gracias a mis compañeros de servicios sociales comunitarios, ¿vale? No sabéis el esfuerzo, la dedicación y sobre todo el interés que han mostrado en que estas jornadas, este congreso, estas ponencias, estos stands, estén tal y como lo habéis visto estos días, ¿vale? Y ya está, yo ya he terminado. Ahora toca que nuestra primera ponente, que es Lourdes González Perea, nos hable del tema de la tecnología para la inclusión social. Os comento, Lourdes es responsable del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de la Fundación ONCE. Es licenciada en periodismo, cuenta con un máster en tecnologías integradas y sociedad del conocimiento y tiene 20 años de experiencia en el entorno de las tecnologías accesibles, realizando diagnósticos de accesibilidad, consultoría, formación y gestión de proyectos de I+D+I, entre otras actividades. Vale, pues le cedo la palabra a Lourdes. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Tecnosocial y a todas las organizaciones que hay detrás por invitarme a participar. La verdad es que no me pierdo ninguna edición y siempre un placer. Antes de empezar, me gustaría dar una pequeñita pincelada sobre la Fundación ONCE, porque bueno, la ONCE se conoce más por el tema de la discapacidad visual, pero la ONCE tiene una herramienta de solidaridad con el resto de las discapacidades, que es la Fundación ONCE, donde yo me ubico a nivel laboral, y dentro de la Fundación ONCE disponemos de un área de accesibilidad e innovación, precisamente, donde yo me ubico coordinando los proyectos de desarrollo tecnológico. Una vez dicho esto, me gustaría daros unas pinceladas sobre qué es para mí diseñar. La verdad es que el título de la mesa es muy sugerente, ¿no? Tecnologías para las personas, y así debería de ser. Pero, ¿qué es, desde mi punto de vista, diseñar realmente para las personas? Lo primero que hay que tener en cuenta es que diseñar para las personas es contemplar accesibilidad, pero además contemplar accesibilidad en una triple perspectiva. Por un lado, teniendo en cuenta que la sociedad somos diversa, que dentro de la sociedad hay personas con capacidad o no para ver, escuchar, moverse, comprender la información, y cualquier tecnología tiene que contemplar esta diversidad humana. También hay que contemplar la diversidad tecnológica, y es que para acceder a la tecnología todos utilizamos diferentes tecnologías, ¿no? Pues cada cual tiene un móvil, un ordenador, teles de diferentes marcas y capacidades, y al final los medios de los que disponemos también condicionan el acceso a cualquier servicio tecnológico que nos quieran prestar. Y luego ya por último hay que contemplar la diversidad en cuanto al contexto ambiental, ¿no? Y es que situaciones de alta luminosidad, de ruido, puede dar lugar a que personas que a priori no tienen necesidades de accesibilidad derivadas de una discapacidad, pues sí que puedan encontrar problemas pues, para ver la pantalla, para escuchar la información y demás. Esta, desde luego, para mí es la base. También la base es basar los desarrollos en los estándares. Hay muchísimos documentos a nivel mundial. En España, de hecho, somos un país bastante destacado por la creación de estándares de accesibilidad en español. Y si ponemos en Google, por ejemplo, estándar accesibilidad web, cómo integrar la lengua de signos en un vídeo,
audiodescripción, subtitulado. Para todas estas medidas de accesibilidad existen documentos técnicos que explican cómo hacerlo, que son los estándares de accesibilidad. Hay un portal que tiene la Fundación ONCE, que es Accesibilitas, que es accesibilidad en latín, se escribe con 2 Cs y con 2 S, Accesibilitas. Y dentro de este sitio web, para cualquier entidad de carácter social, para cualquier centro educativo, para la administración pública, podéis acceder a todos estos estándares de accesibilidad de forma totalmente gratuita. Así que os animo a que cuando tengáis que implantar medidas de accesibilidad en una tecnología, siempre acudáis a los estándares y utilicéis este portal de base para obtener esta información de forma totalmente gratuita. Y luego ya por último, para mí la tecnología para las personas es aquella que se diseña por personas, por supuesto, pero que basan el diseño en la implicación directa de las personas desde el inicio. Hay que preguntarle a los usuarios qué quieren, qué queremos. A mí, por ejemplo, hace años una compañía grande de telefonía me vino con un móvil que no tenía pantalla y me dijo, oye, Lourdes, ¿este móvil es accesible? Yo lo toqué, vi que el móvil hablaba, que los botones los podía detectar y dije, sí, formalmente sí, pero yo este móvil no lo quiero. Y me decían, ¿pero por qué no lo quieres? Si tú lo puedes usar, me estás diciendo que es accesible. Y mi respuesta fue, pues mira, no lo quiero porque yo quiero un móvil con pantalla. Y me decían, ¿y por qué quieres una pantalla? Y yo decía, pues porque quiero una pantalla para poder enseñar a la gente las fotos de mis sobrinos, las fotos de mi perro, las fotos de mis familiares, porque al final eso es la inclusión social. Son tecnologías hechas para todos en las que, de algún modo, también nos ayuden a socializar. Me gustaría contaros brevemente algunos proyectos que estamos trabajando en la Fundación ONCE. Tengo que deciros que he traído en primicia un proyecto que hemos desarrollado durante el año pasado, que lo que hemos hecho es, basado en los asistentes interactivos en Alexa, hemos diseñado un sistema para la identificación del estado psicológico de las personas con discapacidad. Lo que hemos buscado con este desarrollo es que personas con discapacidad que puedan estar o no solas se apoyen en la tecnología para ver si de alguna manera se detectan síntomas leves de depresión y de ansiedad. Esta tecnología, desde luego, no pretende, bajo ningún concepto, eliminar la presencia de los psicólogos, la ayuda humana. Esa es la base. De hecho, la propia tecnología, si detecta síntomas leves de depresión y de ansiedad, te ofrece audios, para ayudarte a mejorar este estado, pero si detecta algún parámetro que se sale un poquito de lo normal, lo que hace es directamente conectarte, decirte pues que acudas a un especialista para que de alguna manera pueda ser atendido y pueda paliar esa situación. Os cuento que es un proyecto en primicia, en el sentido en el que lo hemos estado trabajando con las personas. Hemos empezado con algunos colectivos de personas con discapacidad, no todos. En una primera fase hemos comenzado con un grupo de 25 personas con discapacidad. En concreto hemos contemplado la discapacidad visual, la discapacidad física y la discapacidad auditiva, pero en esta primera fase de personas que tienen capacidad para oír un poquito. ¿Por qué ha sido así? Porque el asistente interactivo Alexa es un altavoz con el que hablas y con el que de alguna manera tienes que interactuar escuchando lo que te dice. Entonces hemos empezado con estos colectivos, pero no lo hemos dejado ahí. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la versión con pantalla, para que no haga falta interactuar con la voz, sino que también puedas tocar la pantalla y ver los mensajes mediante vídeos, y poco a poco vamos a ir incorporando al resto de las discapacidades. Os he traído un vídeo, os aviso y os pido disculpas de antemano porque lo hemos grabado esta misma semana con medios muy caseros, es decir, medios muy caseros me refiero a un móvil directamente de un compañero, y entonces ni las condiciones de accesibilidad ni las condiciones de imagen y sonido son las idóneas, ¿vale? Pero me parecía que este foro era más que adecuado para que conocierais este proyecto, y espero que en la próxima edición de Tecnosocial
esta skill, esta aplicación que hemos desarrollado para Alexa ya esté disponible y haya muchas personas con discapacidad utilizándola. Por favor, si podéis ponerme el vídeo número 1. Veo que tienes disponible el cuestionario hoy. Si quieres hacerlo, solo tienes que decir quiero hacer el cuestionario. Quiero hacer el cuestionario. Maravilloso. Pero antes, ¿has podido realizar la tarea que se te recomendó la semana pasada? Sí, claro. Perfecto. Ahora tengo que preguntarte si te ha servido de ayuda la tarea que realizaste esta semana. Por supuesto. Pues me alegro de que te haya servido de ayuda. Ahora vamos con el siguiente cuestionario. Aquí va la primera pregunta. Me siento triste. 0. No siento interés por las cosas. 0. Me siento desesperanzado con respecto al futuro. 0. Tengo la sensación de ser un inútil. 0. Me siento solo. 1. Me siento tenso o nervioso. 2. Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible me fuera a suceder. 1. Tengo mi mente llena de preocupaciones. 3. Suelo dar vueltas a la opinión que los otros tienen de mí o de mi ejecución. 2. Tengo una sensación extraña, como de aleteo en el estómago, como si mi cuerpo fuera a 1000. 2. Evito actividades que me generan ansiedad o desasosiego. 1. Genial. Muchas gracias por haberme respondido. En base a lo que me has contado, creo que te pueden ayudar estos 2 audios. Te recuerdo que en 7 días tendrás un nuevo cuestionario para hacer. Volveremos a hablar pronto, estoy segura. Bueno, pues esto es una muestra. Realmente todo está desarrollado no solo por la Fundación 11, estamos colaborando con un equipo de psicólogos, estamos colaborando con una entidad que se llama Saturno Labs, que es experta en el desarrollo de skills de aplicaciones para Alexa. Y bueno, eso es un fragmento de lo que hace. Os cuento un poquito la parte previa, y la parte previa es que el asistente pues le pregunta a la persona una serie de características, pues qué tipo de discapacidad tienes y demás. Le pregunta también el nombre para dirigirse a la persona por su propio nombre para darle mayor cercanía. Luego, como habéis visto, se le van haciendo una serie de preguntas que parten pues, de test psicológicos bastante estandarizados en el sector, donde el usuario va respondiendo con una escala de 0 a 3, donde 0 es que no tiene la sensación y 3 es la máxima sensación. Y luego, pues el asistente, como os digo, va analizando los resultados y va ofreciéndole una serie de ficheros en audio. Esos ficheros en audio ya no es una voz robótica, sintética, es una voz humana que ha grabado, una psicóloga que directamente ha grabado ejercicios en audio para que las personas puedan hacer y que, como os digo, en fase futura se van a ir integrando pues, subtítulos, lengua de signos y otras medidas de accesibilidad. Y la realidad es que hemos estado desarrollando esta experiencia piloto durante 3 meses con un grupo de 25 personas a nivel de prototipo. Hemos hecho una medición de su estado psicológico antes de realizar el test y después, y todos ellos de alguna manera nos han mostrado una mejoría en su estado, porque bueno, al final es una tecnología que conoce un poco pues, en qué se sienten un poquito más débiles y de alguna manera los ejercicios en audio les han ido ayudando. Son ejercicios que también se han diseñado acorde a la discapacidad, porque en los primeros guiones nos encontramos cosas del tipo asómate a la ventana, mira al horizonte. Pues a mí que me pidan eso, pues a ver, yo me puedo asomar a la ventana, pero me va a ver el vecino, pero yo no voy a mirar al horizonte, ¿no? Entonces hemos ido adaptando todos esos contenidos para que alguien que no se puede mover, para que alguien que no ve, pueda hacer todos esos ejercicios y mejorar su estado. Y bueno, tengo otros muchos proyectos, pero como vamos un poquito cortos de tiempo, casi prefiero dar paso al resto de ponentes y que tengamos tiempo al final para hablar de todo lo que queráis. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lourdes. El próximo ponente, que es José Ramón Alcalá Zamora, lo conocemos aquí en Diputación, los servicios sociales. Nos relacionamos mucho con él. Yo ayer pude ser testigo directa de tus grandes dotes artísticas, pero lo que voy a hablar es de tu currículum, que es mucho más impresionante. Vale, bueno, pues José Ramón es jefe de unidad del Sistema de Gestión de Usuarios y de unidad de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad del Ayuntamiento de Jerez. Él es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Granada. Nos va a hablar del proyecto de intervención social PRISO en el marco de la Historia Social Única Electrónica y el sistema Cohesiona, porque, entre otras cosas, José Ramón ha participado en el equipo profesional del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas que diseñó el PRISO, y además ha sido miembro del grupo funcional que se está desarrollando la Historia Social Única aquí en Andalucía. Es profesor del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, sobre todo en cursos y en formación relacionada con PRISO e Historia Social. A Diputación de Málaga vino, además hizo el esfuerzo de venir el año pasado a formarnos a todos los profesionales de los servicios sociales comunitarios en esta materia. Ha participado también en redacción de proyectos en el Ayuntamiento de Jerez que les ha servido para que le den los premios CERMI y Reina Sofía de Accesibilidad Universal. Y bueno, yo, si quieres terminar la ponencia con lo de ayer, yo encantada, ¿eh? Bueno, gracias María Teresa por estas palabras. Comenzaría diciendo que agradezco a Tecnosocial, pero la verdad es que no estoy tan agradecido. Voy a ver si busco por aquí. No estoy tan agradecido porque ponerme en una mesa redonda hablando en mitad de Lourdes y de Juana, pues la verdad que no es como para estar agradecido, porque yo, en fin, no estoy a la gran altura de estas grandes mujeres, pero bueno, intentaré compensarlo con grandes dosis de humor, que es de lo que sí puedo presumir un poco. Mirad, cuando me propusieron esta ponencia sobre la tecnología para las personas, el PRISO en el marco de la Historia Social Única Electrónica, pues la verdad que me apasionó bastante, porque esto es un proceso que llevamos trabajando durante mucho tiempo y bueno, pues aunque sea en este breve periodo de tiempo, quiero compartir las emociones, los avances y todo lo que los pasos que estamos dando en este precioso camino. Mirad, me ha tocado la fibra cuando Gustavo ha hablado de Juan Antonio Labordeta. Yo me vaya a perdonar, pero yo quiero hablar de Lola Flores, ¿vale? Y si la utopía es un camino de la verdad, lo que tú quieras, ¿vale? Pero yo, que vengo de Jerez de la Frontera, donde se comen las papas enteras, yo tengo que hablar de mi Lola Flores, ¿vale? Que además hemos celebrado el centenario y que tiene una frase maravillosa que dice: el brillo de los ojos no se opera. ¿No lo va a decir ella? ¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera, porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel. ¿Y sabéis por qué traigo esta frase a colación? Mirad, en todos los cursos que tengo la suerte de impartir, hablaba María Teresa de Diputación de Málaga, pero bueno, he tenido la suerte de estar en muchísimas provincias, hacemos un análisis de la realidad. Y en ese análisis de la realidad detectamos dónde están los grandes problemas del sistema. Y muchos de ellos están en la innovación. Pero la gran fortaleza del sistema sois las profesionales que estáis día a día, trabajando en cada una de las zonas básicas de servicios sociales. Y corremos un riesgo enorme si ese brillo en los ojos de las compañeras se apaga. Anoche la organización, pues por eso digo que no estoy tan agradecido a la organización de Tecnosocial, porque en la cena de protocolo me sentaron al lado de Michael. Michael es un sueco que está vendiendo pastilleros automáticos por ahí. Y yo, con mi inglés del barrio de Santiago, ¿vale? Pues tuve toda la cena, al final me desenvolví más o menos bien. Bueno, pues Michael, cuando llegó el pescado frito, pues me pregunta, ¿cómo se distingue? Tú fíjate la conversación con un sueco. ¿Cómo distingo yo si el pescado
¿Es bueno o no es bueno? Ya le expliqué yo que el adobo es el pescado que se hace cuando está 2 días ya pasado, que te lo ponen para disfrazar. Pero le dije, Michael, ve a la plaza y mira los ojos del pescado. Si están blancos, este pescado está bueno. Pues con las profesionales de los servicios sociales, exactamente igual. Y el 99% de mis compañeras puedo decir que tienen ese brillo en los ojos. Y todo esto no es más que para que ese brillo no llegue a perderse. Mirad, os he puesto aquí una breve lluvia de ideas, una breve, no lo llamaría ni siquiera índice, porque voy a intentar hablar de algunos elementos que me parecen importantes en este proceso, en este camino que vamos recorriendo. Vamos a hablar un poquito de los inputs y la información asistida, de qué es el grupo funcional de la historia social, de los retos de futuro, del paramétrico de Priso, de la estrategia de validación. Vamos a hablar de cosas que en estos años hemos puesto en marcha y que son un proceso y un camino realmente muy apasionante y muy bonito, del que bueno, pues me siento parte y realmente me siento muy bendecido y muy afortunado. Mirad, la situación de partida es que estamos al borde de un ataque de nervios, ¿vale? Porque aquí nos están vendiendo un futuro de inteligencia artificial, de tal, pero nosotros estamos todavía en la inteligencia medieval. Los que estamos en una zona básica al pie del cañón día a día, que nos hablen de robots, es maravilloso, ¿vale? Pero si tenemos que utilizar el SIUS, ¿vale?, pues perdonadme, pero lo de la inteligencia artificial, pues como que queda muy lejano, ¿vale? Entonces, estamos en un proceso de darle la vuelta a esto. Tecnosocial es un punto de partida, es un punto de inflexión para cambiar todo esto. Pero lo que yo escucho en los cursos de formación es: nuestro trabajo es administrativo, la burocracia me mata, cada día hay más programas informáticos. Ahora hemos puesto el triaje en marcha y me dicen ni triaje ni triajo, ¿no? Como dicen las madres, ¿no? Como diciendo, dejarte tanto triaje, ¿no? Y luego después una cosa que me dicen mucho en los cursos: yo esto me jubilo y no lo voy a ver, ¿vale? Es una cosa que me dice mucha gente, ¿no? Y el problema no es que te lo diga gente de 60 años, es que te lo dice gente con 30 y tantos. Tú dices, no, chiquillo, vamos a ir un poquito más rápido. Mirad, con este pequeño meme, ¿vale? Creo que no hace falta mucha más explicación, ¿no? Tenemos aquí a mi izquierda a Verstappen, ¿vale? Los que seáis aficionados a la Fórmula 1, Verstappen lo gana todo, ese hombre no necesita ni competir. Se levanta por la mañana, se pone su mono y ya ha ganado las carreras, ¿vale? Porque tiene un coche que, bueno, pues él solo va. Bueno, pues estos son los sistemas informáticos de recaudación de cada uno de vuestros ayuntamientos. Son los mejores, tienen los mejores ingenieros informáticos, se le ha dedicado tiempo, se le ha dedicado horas, innovación al máximo. Tú tocas un botón, los usuarios entran, piden cita con el iris del ojo, todo, estupendo. Y estos son los sistemas de información de servicios sociales, que son un vertedero de coches. Son coches viejos que se diseñaron hace 30 años, que nos lo van dando a nosotros para que nosotros, venga, a apañarse con esto. Y no uno, 15 o 20. SIUS, SIRMI, consumidores vulnerables, registro de participantes, el GCA, cada día, pues, cuando te dan la vuelta, pues han inventado uno nuevo, ¿vale? Esto debe de cambiar. Esto que aquí suena algo como si fuera de humor, no lo es, porque nos están robando el tiempo. Estos son ladrones de nuestro tiempo. Y tenemos que resistirnos a la tiranía del dato. ¿Cuál es la tiranía del dato? Que tenemos compañeras registrando datos una y otra vez que ya están en un sitio. Y eso no podemos permitirlo. Nos tenemos que rebelar ante esta pérdida de tiempo y estamos trabajando para correr en esta Fórmula 1. Los servicios sociales no vamos a gestionar ya miserias, ni siquiera con los medios que tenemos. Aspiramos a
disputarle a Verstappen la pole del próximo premio. Mirad, el Priso no es necesario que profundice mucho. Sabéis que el Priso, bueno, pues surge de la Ley de Servicios Sociales. El Priso es una prestación garantizada que está integrada en la historia social electrónica. Es un instrumento clave para planificar nuestra intervención social en el día a día y, por supuesto, es una metodología de trabajo. Y lo mejor, que va a cristalizar en una orden que probablemente entre primavera y verano seamos testigos de que, igual que salió la orden de la historia social electrónica, vamos a ser testigos de esta orden de Priso, pues que está bastante avanzada, que ha estado en exposición pública y que, por supuesto, va a ser un instrumento fundamental normativo para que podamos seguir avanzando. Voy a hablaros del itinerario evolutivo que hemos seguido durante estos años, porque una de las cosas que se escucha mucho es esto tarda mucho, me voy a jubilar sin verlo, pero ojo, es que nos estamos jugando el sistema, nos estamos jugando los próximos años. Y como bien dice un refrán, vísteme despacio que tengo prisa. En 2016 salió la ley que sentaba las bases y en 2019 se crea una comunidad de práctica en la que tuve la gran oportunidad de participar, donde nos sentaron a un grupo de profesionales de distintas entidades para diseñar cómo tenía que ser ese Priso. Otro hito importante fue cuando en 2020 la Consejería crea lo que vino a llamar como el Grupo Funcional de la Historia Social. Esto no es más que una gran familia de profesionales, y aquí está María José, aquí está Cristóbal, aquí está Gema también, aquí hay un grupo de profesionales y otros muchos que estuvieron ayer y otros que no han podido estar hoy. Quiero recordar a José Antonio de Málaga, que bueno, pues lo estamos echando hoy muchísimo de menos y que bueno, pues son compañeros, que son familias que están ayudándonos a diseñar en innovación abierta este gran proceso de trabajo. Y son la gente que están en la trinchera, los que conocen los problemas del cada día, los que están diseñando esto. Después un grupo de trabajo, un subgrupo de ese grupo funcional, hicimos el paramétrico, que ahora después os contaré lo que es, y ahora mismo estamos sumidos en un proceso que es la estrategia de validación, que un agente externo como es el IAP nos está dando unos indicadores para validar científicamente este proceso que es el Priso y el paramétrico de Priso. Y todo cristalizará este año pues con la orden de Priso. Mirad, en la comunidad de práctica hubo un enorme debate. El debate era entre los puristas y los tecnológicos. Los puristas que decían, el Priso es un lujo. Bueno, un lujo relativo, porque claro, el Priso solo se le hace a una familia de ETF o solo se le hace a una familia con intervención, solo con esa familia, el resto de la gente, pero es que eso no lo dice la ley. Pero claro, la gente decía, pero si a mí me entran 300 familias al mes, yo 300 pisos es imposible, no puedo hacerlo. Nuestro aliado es la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora mismo perdemos muchísimo tiempo en picar datos una y otra vez, cuando esos datos ya existen. Cuando podemos implementar tecnologías para que nos ayuden a elaborar y a desarrollar este instrumento que en definitiva lo que tiene que hacer es dejarnos tiempo para intervenir con las familias, para escucharlas, para mirarlas a la cara. Lógicamente, ni que decir tiene que el debate pues lo ganamos los tecnológicos y bueno, lo ganamos porque en el día de hoy no podemos avanzar de otra manera. No podemos avanzar si no contamos con la tecnología como aliada en esta profesión. Y para ello contamos pues con una serie de inputs de información que nosotros ya en el Ayuntamiento de Jerez venimos integrando desde hace muchísimo tiempo, como son toda aquella tecnología que nos ofrece el cliente ligero integrada en la plataforma, de forma que seamos capaces de tener información del INTERSEPE, de agencias del Catastro, del Séneca, de muchísimos sistemas de información que ya existen y que tienen calidad del dato y que puedan intercambiarse con nuestros sistemas. Esto no es una utopía. Esto ya lo están haciendo otro tipo de administraciones y otro tipo de empresas. Pues implementémoslo en el marco de nuestro proyecto de intervención social. No tengamos a los usuarios dando vueltas, pidiendo papeles y mareando y duplicando y teniendo nuestros centros llenos de gente. Mirad, la historia de éxito del grupo funcional es más que la magia de la innovación abierta. Voy a enseñaros una foto. Bueno, primero
aquí tenéis algunas de las frases de los compañeros del grupo. Decir que realmente es una oportunidad maravillosa compartir con compañeros de La Rinconada, de Diputación de Granada, Diputación de Huelva, Morón, Sevilla. Bueno, pues realmente, y por supuesto, como no, dejarme atrás al Ayuntamiento de Málaga, es una auténtica suerte pues compartir nuestros problemas y pensar en el futuro de las compañeras de una forma altruista. Aquí tenéis una foto que nos hicimos en una de las reuniones que tuvimos en Huelva y bueno, pues allí estuvimos un par de días reflexionando sobre muchos aspectos de innovación. Estuvimos con Juana esa noche, que Juana nos va a hablar ahora de una cosa maravillosa, que es la escala de exclusión. Y bueno, os he puesto esta foto, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros es como esas carabelas de Huelva que veis ahí detrás. Esas carabelas de Huelva se han hecho de forma artesana. Nosotros estamos haciendo innovación, pero de una manera artesana, que es lo que nuestra profesión siempre ha hecho. La Junta de Andalucía podía haber optado por contratar a una gran empresa de ingeniería y haberle dicho, te encargo, progresa. ¿Vale? Eso en el mundo de los barcos ya ha ocurrido. ¿Y sabéis lo que pasó? El Titanic, ¿vale? Muchas veces ha ocurrido esto. Grandes inversiones se han hecho sin contar con la gente que realmente está al pie del cañón. Y al final pues ocurre este tipo de cosas. Lo que no debía de hundirse se hundió. Pues nosotros aspiramos a descubrir un nuevo mundo, que es el que tenemos en ciernes, pero lo vamos a hacer con unas naves que no van a ser el Titanic, pero que vamos a llegar a buen puerto, eso os lo garantizo directamente. Aquí tenéis una foto de los compañeros y compañeras del grupo y aquí tenéis, bueno, pues pequeñas píldoras de humor, porque todo lo que hacemos además lo hacemos con humor, porque nos lo pasamos fenomenal en las reuniones. Aquí tenéis algunos de los memes que nos mandamos, ¿vale? Porque la Junta de Andalucía siempre nos manda, ya podéis revisar el documento de los 200 folios, ¿vale? Entonces, bueno, pues le mandamos esto para que... Y esta foto fue la que mandamos cuando se estrenó el visor de la ciudadanía, ¿no? Que, bueno, eso es lo que algunos entendían por el visor de la ciudadanía. Y bueno, el humor es fundamental en nuestra profesión, ¿vale? Hay gente que está enferma del corazón y necesita un trasplante de corazón. Enfermos renales necesitan un trasplante de riñón, pero hay gente que necesita un trasplante de humor, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros nos ofrecemos a ese trasplante. Esto que veis aquí es el ecosistema de la historia social única electrónica. Este ecosistema es maravilloso porque vamos a pasar de todos esos infinitos programas que tenemos a solo esto. Y solo esto es una historia social llamada Cohesiona, que va a contemplar la información de todos los sistemas, vivienda, empleo, educación, sanidad, los vamos a tener agrupados ahí. Tercer sector, tenemos aquí a Fundación Don Bosco, pionera en muchas cosas que se están haciendo y en muchos proyectos que se están desarrollando, también se incorporarán a la historia social electrónica. Progresa, que va a ser nuestro programa de registro de servicios sociales de Andalucía, el que ya le dará la puntilla definitiva a SIUS y a tantos programas que nos están esclavizando. Y luego después tendremos Gestiona. Todo va a estar en el mismo ecosistema. No olvidaremos de papeles que vienen, que van, qué registro de salida, qué registro de entrada. Todo va a estar en el mismo ecosistema. Y Datas, que es un auténtico cuadro de mando estadístico que nos va a permitir pues, hacer explotaciones estadísticas, sacar predicciones, hacer un auténtico modelo predictivo para planificar los servicios sociales en España. Aquí tenéis algunas de las herramientas que ya vienen funcionando. El visor de la ciudadanía, el visor del profesional, que ha sido un auténtico punto de inflexión. Yo ya tengo el visor profesional en mi móvil, lo utilizo, bueno, por desgracia lo utilizo mucho, porque cada vez que me tomo un café con alguien me dice, oye, tú que estás, mírame las dependencias y como lo tengo en el móvil, pues al final voy... Pero son realmente herramientas que hace poco tiempo no podríamos ni plantearnos, porque llamas por teléfono a un centro de valoración y, bueno, pues... Imagínate, ¿no?, lo difícil que es encontrar información. Ahora simplemente tenemos esta ventana para obtener toda esa información que necesitamos. Y el paramétrico de Priso va a ser ese gran aliado donde hemos desarrollado objetivos, indicadores y escalas para todas las prestaciones del catálogo. Ha habido un equipo de profesionales maravillosos
quiero dar las gracias a Ana del Ayuntamiento de Sevilla, que está aquí, a María José también, que bueno, pues han estado trabajando junto con Pablo, con Alejandro y junto con otra compañera que ya esa sí se jubiló sin verlo, ¿vale? Pero bueno, incluso jubilada ha permanecido en el grupo colaborando, y entonces lo que queremos es ayudaros. Porque si tú cargas una prestación, yo te voy a proponer intuitivamente una serie de indicadores, objetivos y escalas. Y eso nos va a permitir evaluar en lo micro y en lo macro. Esto se va a validar con una estrategia donde van a participar algunos de los profesionales que estáis aquí y donde la Consejería ha escogido un grupo de expertos que en estos meses van a hacer una validación del documento y después vamos a pasar con casos prácticos a que lo evalúen más de 400 profesionales en Andalucía. Profesionales de grandes municipios, de pequeños pueblecitos, gente joven, gente con más edad, altos, bajos, guapos, feos, para que veamos la fiabilidad de la herramienta, ¿vale? De feo me han cogido a mí, pero bueno. Esa estrategia de validación pues pretende dar, lo que decían esta mañana, la validez de la academia a este instrumento que va a ser el instrumento que rija nuestra profesión durante los próximos años. Y entonces, bueno, pues estamos buscando un proceso en el que se midan validez y en el que se midan eficacia y que el resultado final, que finalmente se plasme en esa orden, sea un resultado que no sea cosa de los 4 que estamos en el grupo, sino que sea un instrumento validado por toda la profesión en Andalucía. Y mirad, os digo porque he tenido la suerte también de participar en grupos en otras comunidades autónomas. Toda España mira ahora mismo a Andalucía. Eso lo puedo decir con orgullo. Ya no somos la cenicienta del sistema del Estado de Bienestar Social. Ahora mismo el resto de España nos mira con expectación y bueno, pues también algunos con un poco de envidia. Ya para ir terminando, quiero decir que estamos en un momento que yo llamo de dolores de parto. El sistema actual de servicios sociales está con dolores de parto porque estamos alumbrando un nuevo sistema, donde va a quedar atrás muchas de las situaciones que hemos vivido durante mucho tiempo, muchas de las cosas que nos han estado quitando el sueño. ¿Y cuáles son esos retos? Pues mirad, los retos son una formación de calidad. Ya os digo que yo tengo una suerte enorme con Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Jaén, en muchas de las provincias a las que voy, los profesionales, y muchas de aquí, bueno, pues habéis compartido conmigo formación, demandan la importancia de la formación de calidad. Segundo reto, no dejar a nadie atrás en el camino. No podemos dejarnos a nadie, a ningún compañero, a ninguna compañera. No nos podemos dejar atrás al tercer sector. No nos podemos dejar atrás a las personas usuarias, que son los protagonistas auténticos del proyecto de intervención social. Y después, bueno, pues otros retos también que son irrenunciables son generar una narrativa común, integrar a todas las disciplinas y saberes y conseguir integrar a todos los sistemas de intervención social. Y ya para último, bueno, pues daros las gracias por vuestra atención. Seguimos innovando y me gusta terminar con esta imagen de Paco Martínez Soria, un líder de la innovación. No sé si habéis visto la película La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria, donde un aragonés llega a Madrid absolutamente perdido, ¿vale? Yo este ejemplo lo puse en Tecnosocial hace 2 años, ¿vale? Porque si comparaba a Paco Martínez Soria con el SIUS, ¿vale? Fue un ejemplo bastante desafortunado porque José Manuel Ramírez no solo es de Aragón, sino que fue el inventor del SIUS, ¿vale? Entonces, bueno, pues he querido seguir metiendo el dedo en la llaga y utilizando a Paco Martínez Soria, pues para con esa cara, pues seguimos innovando y seguimos luchando por un sistema de servicios sociales en la línea pues, de los tiempos en los que estamos. Gracias y os dejo con Juana, que por supuesto va a tener una intervención más afortunada. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón. La última aportación, la última ponente de esta mesa es Juana Pérez Villar. Nos va a hablar de la escala de valoración de la exclusión social en Andalucía. Ella es decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén.
miembro del Grupo de Investigación de Género, Dependencia y Exclusión Social, ¿verdad? Y del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Ella es diplomada en Trabajo Social, es licenciada en Ciencias del Trabajo y ha desempeñado actividades docentes, tutorización de posgrado, formación continua a profesionales en la Consejería de Salud, pero quizás el rasgo más importante en la ponencia de hoy es que forma parte del grupo que diseñó el protocolo de atención a la salud en las zonas con necesidades de transformación social de Andalucía y del grupo que ha diseñado y validado el instrumento de medida del riesgo social en salud para el Servicio Andaluz de Salud. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a ir a la presentación. Vale. Bueno, esto es un trabajo que, verdad, a nosotros nos ha hecho bastante ilusión, y a mí en particular me ha hecho bastante ilusión hacerlo. Esto surgió por el encargo de la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, que nos planteó la posibilidad de hacer algo, ¿no?, decía, para poder valorar las situaciones de riesgo de exclusión social en los procesos de valoración social, ¿no? Entonces, el objetivo que pretendíamos era diseñar una herramienta que pudiese valorar el riesgo de la exclusión social. En todo este proceso, pues encontrábamos lo primero que cada uno pensaba cuando hablábamos de ir diseñando este instrumento de medida. Por un lado se hablaba del número de ítems que tenía que tener, no número de ítems, que se tenía que contemplar, que no se tenía que contemplar, y veíamos que a veces había, todos hablábamos como de lo mismo, como utilizábamos, parecía las mismas palabras, pero parece que intrínsecamente teníamos conceptos distintos. Y entonces esto es una de las cosas que hemos visto que es fundamental, que hay que dejar claro y que, por ejemplo, ahora cuando hablemos de retos de futuro y demás, pues pensamos que incluso para empezar a trabajar con la escala y demás, pues hay que dejar algunos conceptos claros, ¿no? Entonces, primero era ver qué es lo que era, lo primero es definir claramente qué era una escala de valoración social, ¿no? Y entonces cuando hablamos de una escala, hablamos de una herramienta que en un contexto de valoración de la persona o de la familia nos puede ayudar a conocer mejor, pero sobre todo de una manera un poco objetiva, una determinada situación, ¿no? De alguna manera decíamos las escalas, porque hay muchísimas escalas en el mercado, tenemos muchas cosas y hay que tener en cuenta cuando tenemos una escala qué es lo que se pretende y qué objetivo tiene esa escala y para qué sirve. Cuando hablamos de una escala no es que ahora tenemos una escala y nos sirve para todo. Cada escala sirve para lo que está diseñada. Por poneros el ejemplo, todos conoceréis o habréis oído hablar del índice de CAT, del índice de Lawton, del índice del test de Yes-Abbas, etcétera, etcétera. Sobre todo ahora mismo me estoy acordando, me salen escalas, bueno, para, por ejemplo, atención a la dependencia, atención a personas mayores y demás, ¿no? Entonces, todas estas escalas pues tienen esta característica. Entonces decíamos, ¿para qué es una escala? Lo primero hay que tener esto claro. Y además diferenciarla de lo que es un diagnóstico. ¿Por qué diferenciarla? Porque había mucha gente que cuando de pronto hablaba de la escala casi lo quería asimilar es ya tenemos la escala y tenemos el diagnóstico. Pues no, tampoco es eso. La escala sirve para lo que sirve y un diagnóstico sirve para lo que sirve. En plan genérico, podemos decir que un diagnóstico sería una etapa del método, una etapa metodológica, donde con la recolección de todos los datos que tenemos, con la exploración, de la anamnesis, de la valoración, del estudio de la situación y demás, con esto hacemos una síntesis que nos ayuda a comprender el problema y que en base a ello nos planteamos un plan de intervención. Entonces, un buen diagnóstico es un elemento clave para poder plantearnos una correcta toma de decisiones para poder intervenir. Yo siempre digo, por ejemplo, pues a mis estudiantes y demás, me parece que es que esto hace eco. Yo, por ejemplo, siempre digo a mis estudiantes, digo, y pongo un ejemplo sanitario, ¿no? En el sentido de que no todas las personas que aquí estamos todos del mismo campo, ¿no? de la acción social, ¿no? Pero yo les digo, no todo el mundo ha ido a visitar a un trabajador social a lo largo de su vida, pero todo el mundo más o menos ha pasado en algún momento de su vida por un médico, ¿no? Entonces yo les digo,
¿Qué es lo que necesitamos? Si vosotros estáis de acuerdo en que sí hay un buen diagnóstico clínico y cuando de alguna manera el médico, el profesional sanitario acierta, pues tenemos bastantes posibilidades de que la intervención o lo que proponga sea lo más adecuado. Pues esto en lo social tiene que ser exactamente lo mismo. Bueno, podemos ver qué definiciones daban nuestras pioneras, ¿no?, del diagnóstico social, y entonces vemos que cuando hablamos del diagnóstico social, pues por ejemplo Mary Rismond decía que era una situación, era definir de una manera lo más correcta posible una situación y de la personalidad del ser humano que tenía alguna necesidad y según, conforme a ello, en relación al contexto, al entorno y a la familia con la que vivía, poder hacer un pronóstico y hacer un plan de intervención. Entonces, en este sentido, vemos que es bastante distinto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es la escala versus el diagnóstico. ¿Qué diferencias hay? Entonces, yo os pregunto, ¿qué es esto? A lo mejor a alguien le suena más, le suena menos, pero tenemos estas preguntas que dicen: ¿se ha sentido con poca energía? ¿Ha perdido usted interés por las cosas? ¿Ha perdido confianza en sí mismo? ¿Se ha sentido usted desesperanzado? Sin esperanzas. Y te dice el cuestionario este: si respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas anteriores, hay que continuar. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse? ¿Ha perdido peso? ¿Ha estado despertando demasiado temprano? ¿Se ha sentido usted enlentecido? ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? Bueno, esto es la escala de depresión de Goldberg. Cuando en esta escala da 3 respuestas afirmativas, se detecta, por así decirlo, un 82% de los casos de depresión. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es esto un diagnóstico? ¿O es una escala que nos sirve es para despistar o para pensar que hay un posible problema, que ahora tenemos que llegar a otro sitio, tenemos que llegar al especialista, al técnico correspondiente y que sea quien haga realmente un diagnóstico de esa situación? O sea, una escala nos sirve para hacer, por así decirlo, una primera valoración. En este sentido, es muy importante tener claro quién puede pasar una escala y quién hace el diagnóstico. Cuando hablamos del diagnóstico, pues lo tiene que hacer el profesional habilitado en cada caso según lo que tengamos entre manos. Pues puede ser el psiquiatra, el cardiólogo, una maestra, la trabajadora social, un urbanista, cualquier profesional. Sin embargo, ¿quién puede pasar la escala? La escala la puede pasar cualquier miembro del equipo que esté debidamente formado y que sea conocedor de la herramienta, indudablemente. Yo no le voy a dar a mi madre la escala para que se la pase a cualquiera. La tiene que pasar alguien que la conozca, que tenga un mínimo de formación, pero no tiene por qué ser, las escalas no tienen por qué ser específicas de un solo profesional. Luego allí sí lo será el diagnóstico. Pero sí las escalas nos van a servir, y esto es también muy importante, y ahí tenemos que ver la diferencia, es cuando hablamos de un diagnóstico que decimos que es esa síntesis, esa interpretación y esa evaluación del profesional para luego después poder hacer un plan de intervención, lo tenemos que ver diferente a qué es lo que nos aportan las escalas, porque las escalas sí que nos aportan una serie de cosas, porque podemos pensar, bueno, pues entonces con el diagnóstico lo hacemos todo y no utilizamos una escala. No, las escalas nos sirven para determinadas cosas. Por ejemplo, cuando yo hablo de algo y yo le doy a lo mejor una puntuación o una graduación, esto me sirve a la hora de comunicarme con otras personas. Me sirve cuando hago un informe social. Cuando quien recibe un informe social o recibe algún dictamen, resulta que se ha encontrado una situación, que en este caso podemos decir una situación de exclusión social, pero además con una puntuación o con una medición, con lo cual ya la persona además tiene una idea de dentro de esa graduación, porque esto no es hasta aquí estoy excluido y a partir de aquí no estoy excluido. Como en todo en esta vida, andamos, por así decirlo, como en una línea continua donde podemos estar en situaciones máximas de exclusión o en situaciones máximas de integración. Y dentro de esa línea, de ese continuo, exactamente igual que cuando se habla de salud, que también se habla de una línea continua, no estamos o sanos o enfermos, sino que muchas veces estamos entre una línea desde el completo bienestar, que es muy difícil a lo mejor alcanzarlo, a decir, me he muerto. En esa línea, pues muchas veces nos movemos por ahí. Pero esto sí que nos da, cuando tenemos una puntuación, una medida, un parámetro, tanto para quien lo emite como para quien lo recibe, donde puede identificar un poco dentro de ese estándar en qué medida de la línea puedo estar, ¿no? Entonces, esto puede ser útil. También nos puede ser muy útil porque cuando tenemos una escala resulta que la podemos pasar a lo largo del tiempo. Yo estoy interviniendo con una situación determinada y tengo algo objetivo y entonces veo dentro de un tiempo, de unos meses, después de hacer determinado tipo de intervenciones, después
cómo ha evolucionado o cómo no ha evolucionado o cómo se ha mantenido. Entonces, esto también me da alguna información, y no solamente a veces con el ojímetro, porque el ojímetro hay veces que depende de con qué pie me levanto. Hay veces que estoy eufórico, todo lo veo de color de rosa, y hay veces que estoy súper deprimido y todo lo veo como muy negro. Entonces, no nos podemos permitir esos lujos, tenemos que ser un poquito más técnicos en ese sentido. Y también nos sirve para empezar a utilizar un lenguaje común. Nosotros, por ejemplo, es una de las cosas pues, que más ha costado con todo este tema de la escala a la hora de definir un lenguaje común, es decir, qué entra y qué no entra en cada uno de los ítems. Y esto era pues bastante discusión, y ahora comentaré algún ejemplo un poquito más adelante. Bueno, y otra cosa que también es muy importante, porque claro, parece que si lo queremos asimilar, es decir, como si yo ya tengo una serie de ítems y entonces esto también quiero comentaros, ha sido un proceso un tanto participativo, bastante participativo. O sea, no solamente estábamos el equipo de investigación, sino que también nos hemos reunido con otros expertos, nos hemos reunido con expertos de los servicios sociales, con José Ramón, con mucha gente de su equipo, con algunas personas que veo aquí entre el público que se han reunido con nosotros, que nos han respondido a cuestionarios y demás. Entonces, porque necesitábamos tener feedback, ¿no? Y entonces había veces como que se empezaban a plantear, no está contemplado tal cosa, no está contemplada tal otra. Y claro, es que es otra diferenciación que tenemos que hacer también, es entre lo que es un diagnóstico social, por ejemplo, y una clasificación diagnóstica, porque claro, una clasificación diagnóstica es algo mucho más complejo, y también digo, yo ya lo suelto aquí, por lo que pueda ocurrir, que creo que es algo que en trabajo social nos hace falta. Llevamos muchísimos años trabajando, siendo profesionales del trabajo social, y no tenemos una clasificación diagnóstica como la tienen otras profesiones. Una clasificación diagnóstica, por así decirlo, es algo como, por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los problemas mentales, el DSM-5, que todos los conocemos. Entonces, claro, hay profesionales que sí que tiran de su clasificación diagnóstica, entonces pueden coger y decir, tengo esto. Y todo el mundo, cuando habla, por ejemplo, de un autismo o de un trastorno del espectro autista, sabe qué incluye y qué excluye cada uno de ellos. Nosotros hay veces que utilizamos determinado tipo de términos y, en general, en global y a grosso modo, todos entendemos lo mismo, pero digo a grosso modo porque si nos vamos a la letra pequeña o determinadas situaciones, resulta que yo esto lo he metido aquí, el otro lo ha metido allí, y esto además luego nos dificulta a la hora de investigar, de comparar, de sacar datos y demás. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, la Clasificación Internacional de Atención Primaria, el CIAP-E, la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-9, o los diagnósticos de enfermería de NANDA. Pero claro, una clasificación diagnóstica, si queremos que sea en condiciones y demás, tiene que contemplar, y fijaros que es que nosotros, como trabajadores, como cuerpo teórico del trabajo social, y aquí yo ya no me puedo referir solamente a servicios sociales, hay cosas y hay términos que tienen que ser exactamente igual para todos los profesionales, y hay cosas que tienen que ser de identidad profesional. No puede ser el decir, pongo cuatro ítems, tengo que tener algo muchísimo más amplio. Pensar que, por ejemplo, las últimas actualizaciones de NANDA 2021-2023 contienen 267 etiquetas. Claro, esto no puede ser. Esto puede ser un catálogo, como ellos tienen, de cara a hacer una clasificación diagnóstica y de cara a los diagnósticos poderlos clasificar, pero no es ni mucho menos una escala. Esto que a lo mejor diréis, menudo rollo nos está contando, pero es que nosotros en el proceso que hemos llevado veíamos que había muchas cosas donde esto era lo primero casi que teníamos que dejar clarito y que todo el mundo entendiera lo mismo por una escala de valoración. Entonces, paso un poquito al proceso que hemos seguido para el diseño de la escala y voy a intentar ir un poquito rápida, que si no se me va el tiempo. Tuvimos una primera parte que fue hacer una revisión en profundidad del inventario de herramientas que había para la medición de la exclusión social, o sea, lo que sería una revisión bibliográfica, es decir, qué hay por ahí, qué hay en el mercado, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se dice de la exclusión social y demás. Hicimos una reunión donde recopilamos aportaciones de los expertos, diseñamos la herramienta, validamos la herramienta e hicimos al final un diseño de esta escala de valoración. Bueno, todo esto. La revisión esta bibliográfica, por así decirlo, bueno, pues las fuentes de datos hicimos una revisión sistemática pues, con una serie de bases de datos y demás, y luego seleccionamos una serie de estudios, tanto teóricos y clásicos, como también estudios que había de diseño y de validación de cuestionarios o escalas de exclusión social.
Los objetivos que teníamos con esta primera fase, que era esta revisión, era detectar y delimitar las dimensiones y los indicadores. Era primero el decir, ¿qué es lo que vamos a valorar cuando hablamos de exclusión social? No es lo que a mí se me ocurre, sino qué es lo que vamos a valorar, ¿no? Localizar otros instrumentos que hubiera a nivel nacional o internacional, identificar si había alguna particularidad regional. Por ejemplo, ahí encontramos cosas que veíamos que, por ejemplo, que habían nuevas fórmulas de exclusión social y entonces era como aquellas personas que, con recursos muy limitados, que se habían visto empeorar su situación a consecuencia de la crisis económica, social y sanitaria. Esto es algo que, además, todos sabéis porque ha salido de los estudios que se han hecho de los servicios sociales y lo habéis visto en servicios sociales. Gente que ha llegado diciendo, yo aquí no había venido nunca, nunca me había hecho falta, pero ha cambiado la situación. Entonces, tenemos que ver que son nuevas situaciones de exclusión social. Nos hemos encontrado también algunas situaciones donde había un acúmulo de esas situaciones donde se limitaba, se dinamitaba el confort que podían tener las familias. Por ejemplo, pues con todo esto de la crisis, la pérdida de empleo, la desaparición de cualquier ingreso, enfermedades y luego después otro problema, separaciones conyugales, con lo cual empobrece de alguna manera muchas veces a la parte, no es que entren dos sueldos en una casa, sino que tienen casas distintas con un sueldo cada uno, dos sueldos, y eso, la pérdida de vivienda, todo luego problemas de soledad, de depresión y demás. Y, por ejemplo, en el contexto andaluz, según el informe FOESA, y demás, pues decía que había un mayor riesgo de la pobreza monetaria en mujeres que en hombres porque influía tanto el nivel de estudios y también todo el problema de la nacionalidad, sobre todo extracomunitaria. Eran como los dos problemas más importantes. Entonces, eran cosas que empezamos a ir viendo. Con todo esto, pues tuvimos un encuentro técnico de un grupo de expertos andaluz para recopilar un poco sus aportaciones y para centrar primeramente los principales ámbitos que íbamos a utilizar en la escala. Esta es una fotografía de esa primera reunión que tuvimos de expertos. Se hizo tanto presencial como en formato online. Hay gente que tenía que estar online. Por ejemplo, pues José Ramón estaba online. Y bueno, hay alguna persona pues, que no sé si seguirá por aquí porque se tenía que marchar, pero que ha estado en Tecnosocial también hoy. Y bueno, con todo esto empezamos a determinar estos ámbitos o dimensiones, la tercera fase ya empezamos a diseñar la herramienta. Determinamos estos ámbitos, hicimos sobre todo la fundamentación teórica de los ámbitos seleccionados y tuvimos encuentros profesionales y luego los definimos. Un poco, los ámbitos o dimensiones que al final decidimos que tenían que formar parte de esta escala eran estos 5. Uno económico, uno educativo formativo, laboral, vivienda, sanitario y uno de aspectos personales relacionales. Esto ha sido un debate. Esto en principio había uno que era educativo, otro formativo, otro. Luego después se vio la conveniencia de integrar estos dos. Todo esto, pues como digo, ha sido un proceso en el trabajo, ¿no? Y luego después la fundamentación teórica de los ítems, ¿no? Lo primero que hicimos fue por qué se han elegido dentro de cada uno de estos ámbitos, seleccionamos una serie de ítems. Y entonces era por qué se han elegido cada uno de estos ítems. Y entonces en cada uno de los ítems fue buscar bibliografía que fundamentase por qué ese problema suponía una situación de exclusión o de dificultad grave para las personas, ¿no? ¿Por qué debía ese ítem, por así decirlo, tenía que estar contemplado en la escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, una justificación teórica podía ser esta: escaso conocimiento de los derechos y recursos que de los que se pueden beneficiar. Y entonces, la justificación teórica es que el desconocimiento de los derechos lleva aparejada una escasa habilidad para poder tramitar, gestionar y conseguir recursos asociados a estos derechos. Y todas estas cosas están fundamentadas en bibliografía, en estudios e investigaciones que han ido haciendo otros expertos. Así están los 33 ítems que componen la escala, tienen una fundamentación teórica. Con toda esta fundamentación teórica, lo siguiente que hicimos fue tener un encuentro con profesionales y tener un poquito de feedback, que eso nos hacía falta, ¿no? Entonces, mandamos todos los ítems con esa fundamentación teórica, tuvimos un encuentro virtual, una puesta en común y empezamos a aclarar dudas. Por eso digo, todas estas cosas que he ido sacando es porque cuando nos reuníamos iban saliendo las dudas, las dificultades que veían, cada uno pues iba teniendo una percepción de qué tenía que tener la escala o no tenía la escala, a ver qué es lo que entendíamos. Bueno, esta es una de las reuniones, por ejemplo, que tuvimos con los expertos, ¿no? De manera virtual, porque además, al tratarse de toda Andalucía, pues es muy complejo el decir reunirnos y demás, pues hemos utilizado, que para eso tenemos las herramientas, pues hacerlo de manera virtual, ¿no?
Otra cosa que también hicimos con los profesionales y que los profesionales han colaborado muy bien con todo esto fue enviarles una ficha para que cada uno de los ítems, valorasen en cada uno de los ítems la coherencia, la claridad y la relevancia o pertinencia que veían en cada uno de esos ítems. Porque, claro, nosotros a lo mejor a nivel teórico vemos muy relevante un ítem, pero a lo mejor otras personas no lo ven y entonces esto también suponía una cierta discusión. ¿Por qué nosotros lo hemos hecho? Pues en base a la experiencia, en base a todo lo que hemos ido viendo de la bibliografía, pero luego después estaba el tener un feedback y discutir sobre ello. En general, casi todos los ítems se consideraron relevantes y pertinentes, con alguna excepción, ¿no?, para algunos profesionales, aunque, por ejemplo, alguno lo hemos dejado, ahora os comentaré, pues porque eran cosas que venían, por ejemplo, pues, en AROPE y demás, y entonces lo hemos mantenido, ¿no? También eran coherentes entre el ítem y el ámbito en el que se estaba midiendo. Esto es otra cuestión que también pues, suponía el hablarlo. Por ejemplo, cuando empezamos las primeras reuniones, por decir estas cosas que había que ponerse de acuerdo, de pronto estábamos hablando de vivienda y de pronto decía la gente, a la hora de decir qué ítems o qué tiene que contemplar, de pronto decían, el desahucio. Entonces decías, no, hay que darle una vuelta. El desahucio no es un problema de vivienda, el desahucio es un problema económico. Yo puedo tener una vivienda maravillosa, la mejor del mundo mundial. El problema es que no la puedo pagar y me echan de ella. Entonces, claro, es aquí donde decimos, no es que, digamos, es que hay veces que donde nos surge como lo primero es, ¿dónde está el problema? Y decimos, el problema de la vivienda, porque es que le pierdo la vivienda. No, el problema es económico porque no tengo dinero para pagarlo. Y entonces todo esto, por eso veíamos la necesidad de estas cosas abrocharlas mucho, ¿no? Y por eso ha sido todo este trabajo, de alguna manera, pues bastante arduo, pero que pensamos que es lo fundamental, ¿no? Y luego también la importancia de incluir algunas definiciones. En esta primera fase, todos los ítems que dimos, nos propusieron alguna definición más, quitamos alguna y demás, diríamos casi en un 90-95% estaban igual, pero sí que hubo alguna modificación y sobre todo un feedback de qué hacía falta. Y sobre todo hacía falta definir más claramente los ítems, no solamente fundamentarlos teóricamente. Y ahí empezamos, esto es lo que se pidió, que valorasen, ¿no?, lo de la claridad, coherencia y relevancia, y entonces cada uno de los ítems, que los puntuasen en base a todos esos criterios, ¿no?, que los hemos ido poniendo. Bueno, y ya está la tablilla un poco que es las fichas que se les pidió y demás. Entonces, con todo esto era la necesidad de definir los ítems dentro de la escala. Voy a ver si esto no me voy a parar mucho. Por ejemplo, pues todo esto de decir qué entendemos por nivel de ingresos insuficiente para poder cubrir las necesidades básicas. Cuando ya lo teníamos hasta definido del todo, me parece que alguien llegó y dijo, ¿y por qué habéis utilizado el IPREN y no habéis utilizado el salario mínimo y por qué? Y ya dijimos, no, mira, es que otra cosa que, por ejemplo, a la hora de decantarnos por esta parte de medición es porque la mayor parte de los que estáis trabajando en servicios sociales, lo que utilizáis para dar determinadas prestaciones es el IPREM, y nos parecía fundamental utilizar el mismo criterio, que la persona cuando está trabajando, que tú ya te vas habituando a qué es y dónde pongo yo los límites, lo tengo en la cabeza, que no decirle, es que para esta prestación tengo que utilizar este instrumento de medida, para esta otra prestación la otra, para pasar la escala a otra, sino intentar hacer lo más homogéneo posible. Entonces, esta es un poco la definición que hicimos, por ejemplo, con ese ítem, ¿no? O, por ejemplo, este otro ítem, ¿no?, la unidad de convivencia, que presenta dificultades para afrontar gastos relacionados con la vivienda, hipoteca o alquiler, y entonces definir hasta cuántos meses, dónde lo ponemos, los meses de impago y demás, para que todo el mundo entienda lo mismo, que no llegue uno y dice, no, hasta que no lleva un año sin pagar, yo no voy a considerar que esto es un problema, y otro diga, no, yo el primer mes que deja de pagar ya lo considero un problema. Entonces, todo esto ha sido la parte de definición que ha sido. Y, por ejemplo, esta era una cosa que era bastante controvertido, pero el informe FOESA decía lo del tema de no poder permitirse una semana de vacaciones al año, que constituía un indicador relativo de pobreza, y lo hemos dejado. Y que conste que esto llevó mucha discusión, que no la voy a contar, ¿no? En el ámbito de la vivienda hay una graduación de todas las situaciones de más grave a menos grave, ¿no?, en cuanto a la definición y demás. Y esto es un ejemplo. El informe tiene un anexo, por así decirlo, donde es la conceptualización de todos los ítems con su definición y con su fundamentación teórica. Entonces, lo hicimos de esta manera, que nos parecía que era bastante visual, y entonces está puesto de eso, cada uno de los ítems,
qué es lo que define, qué es lo que incluye o excluye cada uno de ellos y luego después cómo se fundamentan teóricamente. Esto pasamos rápidamente. Esto es cómo ha quedado la escala al final, con 33 ítems, y luego después lo que hicimos fue validar la gravedad y la fiabilidad. Para el tema de la gravedad, lo que hicimos fue pasar por un cuestionario de Google a varias personas, a través del equipo ese promotor, de los expertos, de la gente que trabajaba en el Priso, nos mandaban o le mandábamos el enlace de Google y ellos se lo daban a otros profesionales. Nosotros no hemos influido en qué profesionales han respondido, han dejado de responder, no los conocemos. O sea, han sido ellos los que han ido pasando y haciendo un poco de red para que nos fuesen contestando estas cosas. Y entonces que pudiesen valorar según la gravedad los distintos ítems. Bueno, esto es un poco desde los más graves que puntuaron, que era la ausencia de alojamiento, personas sin hogar, a lo que hemos dicho, por ejemplo, el no poder irse de vacaciones, que era el que estaba puntuado como menos grave. Con todo esto, la escala, nosotros se le ha hecho un gradiente de tal manera que cuando una cosa que no he dicho, perdón, la escala es dicotómica, sí o no, es decir, una característica de estas que la hemos planteado, un ítem, lo tiene, se presenta o no se presenta. Y otra cosa también importante que también discutimos y llegamos al acuerdo, la valoración de la exclusión se hace del núcleo de convivencia, de la familia, aunque luego las intervenciones tengan que ser individuales. No es que mi madre está desempleada, pero resulta que mi padre tiene trabajo y los 3 hermanos que estamos en la casa también tenemos trabajo. No, es que hay que ver el grupo familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, perdonad. Bueno, y luego después valoramos también la fiabilidad. No os digo cómo lo hicimos y ya está, perdonad. Es que entonces, ya termino con esto, lo único. Nosotros pensamos que ya con todo esto que está validado en cuanto a gravedad y en cuanto a fiabilidad, sí que pensamos que ahora lo que tenemos es que empezar a ver cómo se maneja en la realidad. Hemos hecho ¿cómo se dice? Extracámara, con alguna compañera que se ha ofrecido voluntariamente y lo ha pasado, y vemos que, como ya tiene datos y demás, le salen las cosas bastante bien, pero creemos que se tiene que validar en alguna zona. Creemos que sí que tiene que haber un mínimo de formación previa a su uso por esas cosas que os he comentado al principio, de las discusiones que hemos ido teniendo a lo largo del proceso. Pienso que a cualquiera que se le dé, sin más, se puede encontrar con esas dificultades y, de alguna manera, comprobar cómo se comporta también en situaciones emergentes, ¿no? Como, por ejemplo, ahora mismo que estáis con todo el tema de los desahucios y que os están pidiendo los informes de exclusión social. Y, bueno, ya está. Muchas gracias, Juana. La última parte ha sido muy rápida. Al contrario, disculpas a Juana, nos tenemos que despedir. Sí, muy brevemente. Gracias, Juana. A ver, es verdad que todos estábamos esperando un poco la ponencia de Juana como agua de mayo, ¿vale? Sabemos los que trabajamos en servicios sociales que esto va a ser esencial en nuestro trabajo, y lo que yo creo es que quizá a través de la página de Tecnosocial puedas hacer un volcado de toda esta información, porque realmente es muy interesante y además estábamos esperándolo, vuelvo a repetir, como agua de mayo. O sea que en principio, si te parece, yo procedo a cerrar esta mesa con la expresa indicación del comité organizador, que os invita de cara a la próxima convocatoria que hagamos de Tecnosocial Andalucía, a que hagáis las aportaciones que consideréis necesarias, que hagáis las sugerencias, que a través de la página y del correo electrónico que está a vuestra disposición, pues de cualquier tema que vosotros podáis ver que puede ser de interés, sobre todo a nivel práctico, a nivel de su uso como herramienta, como recurso de los servicios sociales comunitarios, de todos los agentes que intervenimos en esto, incluidos los abogados, que no tenemos nada que ver con vosotros, pero yo me siento ya parte de la familia social. Entonces, pues os invito a hacer todas las aportaciones que consideréis que pueden ser de interés de cara a la próxima convocatoria. Y sobre todo dar las gracias a los 3 ponentes, agradecerles sus intervenciones y sobre todo pedirles las intervenciones para que poder tenerlas a nuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Una vez concluida la mesa, damos por clausurado el Congreso. Eso sí, esta parte estamos ya por la clausura oficial y, de hecho, esa premura, que nos disculpará Juana por interrumpirla en el final de su comunicación, nos vamos a trasladar a la térmica, porque allí se va a producir la clausura oficial por parte de las instituciones de este Congreso. Agradecerles su asistencia, la participación a los ponentes y decirles que nos vemos en Tecnosocial 2025. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.